compartir. Eh, y ahora lo agrando. Y aquí estamos. Bueno, primero un agradecimiento a Jorgelina, a la cual a ella y a su familia conozco hace mucho tiempo. Eh, y algunos de los otros que están presentes que seguramente también los conozco y a los que no conozco, un abrazo desde aquí, desde La Plata. Bueno, a mí me toca hablar de lo inicial, que todos ustedes lo viven y lo saben, y es qué es este síndrome de Lee que afecta a muchos chicos, algunos de ustedes y otros eh, en nuestro país y países vecinos. En realidad esto surge hace bastante tiempo ya, este nombre de Lee, que pertenece a la persona que describió detalladamente el primer caso, un neuropatólogo inglés, Dennis Lee. Bueno, en realidad es un grupo de enfermedades y se llaman neurodegenerativas porque afectan principalmente el cerebro y sus funciones. Pero lo que agrega importancia y lo que se conoció más adelante fue que esto era debido a que había alteraciones de la producción de energía. Esta producción de energía se da especialmente en la mitocondria, que es una organela de las células que debe producir energía, entre otras funciones, no es la única. Como les dije, fue descrita inicialmente por este patólogo, por eso se le dio ese nombre, pero en aquel momento era solo una descripción y no había ninguna interpretación de a qué correspondía. Este fue el primer trabajo que él publica. Afecta regiones del cerebro muy específicas, muy características, que son sobre todo el tronco cerebral. Acá en estas imágenes van a ver lo que es esto del tronco, son imágenes de resonancia. El tronco está bien en la base del cráneo, al lado del cerebelo, está el tronco cerebral. Luego el mesencéfalo. El mesencéfalo es una zona muy importante donde se regulan muchas funciones sistémicas y además neurológicas. Y por último, lo más característico, quizás los núcleos de la base, que son estructuras que están en el centro del cerebro, pero más laterales. ¿M? Y que tienen que ver sobre todo con la función motora. Desde el 77 en adelante, fíjense que también hay mucha historia, hay estos indicios, ya empezaron a darse cuenta que las células de estos pacientes no producían una buena cantidad de eh, energía y tenían alteraciones de la estructura de las mitocondrias o de las funciones de las mitocondrias, pero no sabían exactamente qué eran. Y por supuesto, como clínica, es la más frecuente de las enfermedades mitocondriales primarias. Ahí ven la mitocondria, que es una organela muy pequeñita, llena de crestas y de pliegues en su interior para aumentar la producción de esta sustancia, el ATP, que es necesario para el funcionamiento de todos los órganos. Puede verse a cualquier edad en realidad. Entonces, como incidencia de esta enfermedad es muy variable. Algunos trabajos hablan de 1 en 40.000, esto es un viejo trabajo en Australia. Después, un poco más recientemente y de forma retrospectiva, se habló de 1 en 30.000, 34.000. Hay un poco más de varones que de mujeres, pero no es una diferencia significativa. Se ven todas las razas. La clásica forma de síndrome de Lee es antes de los 24 meses, pero puede aparecer en cualquier momento de la vida. En la definición actual, en realidad estamos hablando de un chico que tenía un desarrollo en principio normal y que comienza un trastorno en el neurodesarrollo. Esto puede ser un retraso, y a lo mejor lo tuvo siempre, o un cambio hacia el deterioro, hacia la pérdida de algunas funciones, tanto de signos motores como de signos psiquiátricos.
En adultos esto es más característico y siempre de carácter progresivo, aunque no eh, regularmente progresivo. La confirmación en general es por resonancia magnética, no hay más estudios histopatológicos, y tienen que haber lesiones simétricas y bilaterales. Eso es importante para el diagnóstico. Cuando aparece en un solo lugar la lesión, en un solo lado, pensemos en otras enfermedades. Son en tiempos de la resonancia hiperintensas, es decir, más blancas, en un tiempo que se llama T2, en todas esas regiones de las que hablamos. Al menos tiene que haber una evidencia bioquímica de la disfunción mitocondrial, que puede verse bioquímicamente, es decir, en el laboratorio, o puede ser físicamente en algún estudio, como por ejemplo la espectroscopía. Aquí por ahí abajo está, acá arriba. La espectroscopía también, cuando hacemos una resonancia, en la espectroscopía se ven picos de sustancias que hay en el cerebro y el ácido láctico tiene que estar presente siempre y cuando se haga la lesión, la imagen, se tome en la lesión. Em, si hacemos cultivos de células, vamos a ver una disminución de las enzimas de la cadena respiratoria. Podemos ver otras enzimas afectadas que tienen que ver con la producción de energía, como la piruvato deshidrogenasa, y de ahí en más podemos ver otras alteraciones, pero lo más importante es lo que les dije hasta ahora. Si alguno de esos criterios no está presente, se solía llamar síndrome de Lee-like, o sea, parecido o del grupo de Lee, y hoy en día se considera mejor hablar de espectro Lee, porque en realidad no es que sea parecido al Lee, el Lee es todo, y entonces es un espectro más amplio. Y si ustedes ven esta imagen de la derecha, acá hay un síndrome de Lee, pero vean cómo se solapa con otras formas mitocondriales clínicamente, como el MELAS o el LON, que es una neuropatía óptica. Otras características es que si se diagnostica temprano, por supuesto tenemos más conocimiento de la enfermedad y podemos asesorar mejor a esa familia, pero además nos hemos dado cuenta en esos casos de que a veces, que decíamos que todo es normal al comienzo y después hay una pérdida de pautas, de que ya desde el embarazo algunos pacientes con síndrome de Lee tienen alteraciones, ya sea en el peso, con un retraso de crecimiento, tienen una cardiomegalia, tienen una cabecita más chica o pueden tener menos líquido en el útero. Eh, en general, como les dije al comienzo, es dentro del primer año, pero puede aparecer más tarde. Y hay factores precipitantes y en general son las infecciones o los cambios alimentarios. Y si bien hay un deterioro rápido inicial, puede haber periodos largos, durante años, de estabilidad y no progresar más. Esto es por la gran variación genética y la tendencia a estabilizar de algunas mutaciones. En algunos pacientes, estos que son del espectro Lee, hay espasmos infantiles, que son un tipo de crisis convulsiva, hay alteraciones de la conducta, hipotonía, distonía, trastornos de los nervios periféricos y alteraciones del fondo de ojo con trastornos de la visión y de otras alteraciones sensoriales, como sordera, por ejemplo. Cuando empiezan en mayores, esto es más frecuente y entonces predomina la neuropatía, la debilidad, a veces la inestabilidad en el movimiento o los trastornos en el movimiento tipo distonía. Algunos aparecen como síndromes parkinsonianos, que son enfermedades de otro origen, aunque en algún momento se pensó que eran de origen mitocondrial, y como les dije, retinopatía. Y esto puede aparecer en los primeros años, pero también en el resto de la infancia, la adolescencia y la adultez.
Y de esto a veces los neurólogos no estamos preparados para darnos cuenta que hay que llegar hasta este punto para encontrar el verdadero diagnóstico. El asunto es que no en todos los pacientes o en todas las familias y con todas las mutaciones una familia expresa la misma forma a lo largo de todos sus miembros afectados. Entonces es fundamental encontrar los adultos para poder identificar a lo mejor la presencia de un chico menor con síntomas que nos orienten a un diagnóstico más temprano. Entonces, para resumir, tenemos, no lo vamos a repetir, pero tenemos criterios diagnósticos, que ya dijimos cuáles eran, hallazgos clínicos clásicos del síndrome de Lee, signos multisistémicos. Sí, es cierto. Además de lo neurológico, tenemos signos digestivos, que pueden ser vómitos, constipación, diarrea, disfunción hepática, disfunción renal, enfermedades de las glándulas, como por ejemplo algunos tienen diabetes, algunos tienen hipotiroidismo, y sí hay episodios de crisis agudas, en general favorecidos por las infecciones. Y como complicaciones graves, dos grupos. Las que dan fallo respiratorio, no se olviden que este tronco cerebral que está afectado es el centro de la respiración, de la circulación, es decir, hay núcleos que tienen funciones fundamentales para el mantenimiento de la vida. Y la disfunción cardíaca, porque da una cardiomiopatía que puede ser el corazón grande y dilatado o el corazón mediano pero grueso y de movimientos más torpes y más lentos. Y también puede haber arritmias, defectos de la conducción. Es decir, que esos puntos, ¿y por qué pasa esto de tanta diversidad en los síntomas? Porque la energía la necesitan todos los tejidos. El laboratorio, porque nosotros ahora queremos llegar, lo sospechamos con la clínica y vamos a tratar de llegar a un diagnóstico. Lamentablemente el laboratorio acá a veces nos da una sospecha. Eso es cierto, de enfermedad mitocondrial, no de síndrome de Lee. Y entonces, ¿qué vamos a medir en ese laboratorio? En lo común, en los laboratorios comunes, aún especializados en temas metabólicos. Y vamos a medir, no sé, acá se fue algo. Bueno, espero que estén. Eh, ¿Me ven ustedes? Sí, Norma, la vemos, Perfecto. puede volver a compartir pantalla porque se Ah, salió vuelvo a compartir. Sí. Eh, no sé, es acá supongo. Sí. A ver. Ah, ahí está. Compartir. ¿Dónde estará? ¿Está ahora? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Vamos rápido porque no falta mucho. Tenemos que medir algunas cosas en sangre porque algunas enfermedades se asocian con anemia, entonces vamos a medir, o pancitopenia, así que bajan todas las series de los glóbulos de la sangre. Podemos tener miopatía y aumentar una enzima que se llama CK. Podemos tener una falla hepática, pero sobre todo vamos a medir el lactato y el piruvato y las relaciones, porque son los dos eh, metabolitos previos al ingreso a la vía final de producción de energía. A veces algunos aminoácidos son muy orientadores. La alanina, porque se transamina con el lactato, así que cuando está alta el lactato, está alta la alanina. La glicina, porque hay acidosis. La citrulina eleva en algunas formas de Li y no en otras. Y en los ácidos orgánicos y las carnitinas, tanto en orina como en sangre, em, nos interesa hacer un diagnóstico diferencial de otras enfermedades como las acidosis orgánicas que suelen dar síntomas similares. En el líquido de vuelta el láctico, las proteínas, que algunos las tienen elevadas, y los aminoácidos también nos ayudan. Pero esto es pobre en especificidad y sensibilidad. Más útil para el diagnóstico y la orientación
son las imágenes. Yo les dije ya de entrada que estaba en la definición. Tenemos que tener un cierto tipo de imagen, una en todos lados. Esto es variable de una mutación a otra. Antes hacíamos tomografías y veíamos zonas hipodensas. Acá no les muestro ninguna. Estas son todas resonancias y en las resonancias vamos a ver que ciertas zonas se ponen blancas, hiperintensas, entre dos. Aquí lo ven en los núcleos de la base, aquí también, acá lo ven en el mesencéfalo, en el tronco del cerebro, en el cerebelo, y también puede haber en la sustancia blanca. Pero lo importante es la espectroscopía donde los típicos, eh, las típicas espectroscopías que se hacen con los resonadores que tenemos en este país, hay otros más poderosos, nos muestran al final de todos los compuestos que se ven picos que significan que ahí está el ácido láctico. Y entonces es una forma directa de ver. En las lesiones, si yo hago esa espectroscopía en una zona no lesionada, probablemente sea normal. Entonces tenemos que estar de acuerdo con el radiólogo para que haga el pico justo en la zona de la lesión y ahí vamos a ver la presencia de lactato. Lactato no se ve solamente en estas enfermedades, se ve cuando hay destrucción neuronal, pero en general uno puede tener otros elementos para pensar. Pasemos a la genética brevemente. En realidad se han reportado muchas mutaciones, muchos de genes que están involucrados en la génesis del día, hay más de 150 más o menos, y lo característico es que puede tener cualquier tipo de herencia, tanto herencia mitocondrial, es decir, del ADN mitocondrial, esa es la llamada materna, o esporádica, porque es una mutación de novo en ese paciente solo, y herencia nuclear, que es un genoma mucho más grande, y que ahí tenemos los típicos formas de herencia recesiva, dominante, ligada al X, etcétera. Como ven, acá están representados cuáles son los grupos de genes, sin entrar en los genes directamente, y vemos que están todos los complejos de la cadena respiratoria, la piruvato deshidrogenasa, defectos de vitaminas y cofactores como la coenzima Q, la biotina, defectos en el mantenimiento del ADN mitocondrial y su expresión y otros mecanismos. Entonces, puede haber, esto lo vamos a pasar rápido porque son muchos nombres que no hacen a esto. Insisto, se han descrito a la fecha más de 120 defectos genéticos en los dos genomas, mitocondrial y nuclear, que causan el síndrome de Lee. Las más frecuentes son defectos de las subunidades y ensamblaje de la misma cadena respiratoria, y la más frecuente, ahí muy pareja con con la segunda, es el NUDUF1, que es un complejo que permite la asociación del complejo 1, mientras que la que le sigue está en el complejo 4 de la cadena respiratoria y es el SURF1. La diferencia entre ambas, más allá de que en la clínica tiene algunas características diferentes, es la herencia. El SURF1 es autosómico recesivo y en cambio, el NUDUF1 es una herencia ligada al cromosoma X, es decir, que la que le pasa el X al bebé, sea varón o mujer, es su mamá. Con lo cual, la herencia y la expresión en los hijos es diferente. Pero son los varones los que van a tener mayor expresión porque tienen un solo X. También hay desórdenes del metabolismo del piruvato con la PDH1 alfa, que es de herencia materna, también, o ligada al X, el transporte de vitaminas, síntesis de cofactores y otros mecanismos con variados tipos de herencia. Entonces, para llegar al punto definitivo que es
el estudio genético, que es el que nos va a permitir identificar y firmar esto es un síndrome de Lee por tal gen, tenemos que orientarnos o no a saber si esto es mitocondrial o nuclear. A veces tenemos, pero acuérdense, habíamos dicho que el genoma mitocondrial, que es un genoma pequeño, que está dentro de la mitocondria, que tiene 37 genes, 16 de esos 37 genes son posibles dadores de este síndrome cuando tienen defecto. En cambio, el nuclear son más de 25.000 con alrededor de 120 genes posibles causantes de el síndrome de Lee. Entonces, a veces, como clínicamente no podemos diferenciarlos, el estudio comienza con el ADN mitocondrial, con secuenciaciones más simples, ya sea sencillas como el Sanger, que mide una a una las bases, o los grandes reordenamientos con otros métodos, MLPA o NGS del ADN mitocondrial. Esto ya requiere otra tecnología, pero lo importante es la calidad de la muestra para aislar ese ADN mitocondrial de buena forma. Para el ADN nuclear, el paso muchas veces siguiente. Y entonces, para no hacer, ya que la forma clásica, digamos, y gold standard, sería hacer un WES, un Whole Exome Sequence, una secuenciación completa del exoma o del genoma, pero eso no se hace acá, por lo menos en nuestro país, tiene un costo más elevado y para que esto sea equitativo, muchos países han decidido hacer eh, paneles de genes por frecuencia. Eso hace que la mayor frecuencia de alteraciones se encuentre en ese panel. Y siempre van a estar incluidas en ese panel aquellas enfermedades que son tratables o por una vitamina o por una reposición de algún cofactor y eso ayuda enormemente a llegar rápido al diagnóstico. Después, si no aparece nada, uno tendrá que seguir con el hueso. Eh, los diagnósticos diferenciales existen, son encefalitis virales, agudas en general, pero algunas de estas pueden ser mediadas por inmunidad y ser recidivantes, y entonces uno se confunde más. Intoxicaciones, sobre todo metales, y otras enfermedades genéticas que tienen tratamiento, y por eso también es importante llegar rápido, como las acidosis orgánicas, porque ellos también se merecen el tratamiento. Eh, una cosa que a mí me parece fundamental es hablar con la familia lo antes posible, cuando uno lo sospecha y sabe la causa de, perdón, esta es, de la herencia. ¿Mm? Eh, Porque puede haber, como dijimos, todos los tipos de herencia. Yo no voy a entrar en la disquisición, pero hay una característica. Cuando el genoma es, el defecto está en el genoma mitocondrial, sea la madre, cuando es la madre la que tiene el defecto, se lo pasa a todos sus hijos. Todos sus hijos reciben con los óvulos de esta mujer la alteración. En cambio, si es el varón el que tiene esa mutación, no se lo va a pasar porque el espermatozoide no lleva las mitocondrias. Acá hay otra característica y es que de acuerdo a la variedad de mutaciones, de número de mutaciones que tenga cada mitocondria en su ADN, sus hijos podrán heredar una variante diferente. Entonces, a lo mejor no todos tienen una forma completa de síndrome de Lee y solo algún defecto parcial, una hipoacusia, una sordera, una polineuropatía que aparece tardíamente. Para el lado de lo clásico, que es la herencia nuclear, acá está representado el esquema de la autosómica recesiva, que es la más frecuente, y entonces ambos padres portadores tienen solo un 25% de posibilidades de enfermedad, pero son posibilidades.
al cual le hayan pasado los dos genes cada uno del padre y de la madre. Entonces, acuérdense que el 80% son de origen nuclear, probablemente tengamos algo de este lado, pero esto hay que explicarlo, porque nosotros tenemos formas, si esa familia quiere otro hijo, de poder orientarlos con algunas modalidades de reproducción que pueden dar eh, origen a un hijo sin estos síntomas. El tratamiento está todavía con muchos ensayos en muchos lugares del mundo, afortunadamente, pero todavía basándose en cosas muy generales que en algunos casos de síndrome de Lee es muy efectivo. Hay formas tratables, aquellas que dependen de vitaminas y cofactores. La terapia de soporte es fundamental y eso pueden ser testigos todos ustedes seguramente, porque sin los cuidados de un montón de profesionales, la calidad de vida de los chicos no es tan buena. Em, Hay cosas que evitar, hay que evitar el valproato como anticonvulsivo, tener cuidado con la anestesia y también evitar el catabolismo y no utilizar algunos compuestos como el Ringer lactato porque le estamos dando lactato a estos pacientes de los cuales no pueden desembarazarse. Hay terapias emergentes que hay farmacológicas, genéticas. Hoy van a tener algunas introducciones, algunas de ellas, y ustedes saben muchísimo de esto. Terapias basadas en RNA, cambios en las formas que son de herencia materna, cambios, medicaciones que van a bajar la heteroplasmia y entonces hacer que prevalezca el ADN mitocondrial no mutado en las mitocondrias nuevas de la madre. Bueno, hay muchísimas investigaciones que están dando de a poquito pequeños avances y que no se dan solo en esto. Y lo importante es que se da un avance en una enfermedad neurodegenerativa, genética, va a permitir que las otras se nutran de esto. ¿M? Pasó que el avance en el manejo del RNA salió de la pandemia, del COVID y de sus manejos para lograr vacunas adecuadas. Bueno, ese aprendizaje del manejo del ARN nos permite después avanzar más rápido en el tema de las enfermedades genéticas. Bueno, les agradezco haberme escuchado y voy a dejar de compartir.